Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Salmo capítulo 68, versículo número 6. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 68, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Escuche bien esto. Dice la palabra del Señor que el Señor hace habitar en familia a los desamparados. Número 1. Número 2, saca a los cautivos. ¿Los qué? Saca a los cautivos a prosperidad, a su nombre. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando yo leo esta palabra, si usted lee esta palabra con cuidado, usted tiene que entender allí, mi amado hermano, cómo se obtiene la verdadera prosperidad. A su nombre. A su nombre. Primero que todo, la prosperidad es un decreto espiritual. A su nombre. La prosperidad es un decreto espiritual. Escuche bien esto. Muchas personas han venido elucubrando, digámoslo así, especulando, mejor el término, especulando acerca de la prosperidad, de cómo, escúchelo bien, de cómo, mi amado hermano, alcanzar la prosperidad. Muchas personas, unos andan dando la fórmula para ser prosperados y otros andan buscando la fórmula para ser prosperados. Es por eso que en este tema hay tanta manipulación. Hay tanta manipulación porque unos se están engañando y otros están siendo engañados. Escúchelo bien. Hay mucha manipulación, pero aquí está, hermano, la solución. Yo quiero bíblicamente mostrarle a usted cómo es que a usted y a mí me va a llegar la prosperidad. A su nombre. ¿Y por qué ha llegado la prosperidad a nosotros? Primero que todo, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, en el Salmo 68, dice que el Señor saca a los cautivos. Saca a los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas cautivas. Cautivo quiere decir prisionero. Quiere decir esclavo. Saca a los cautivos, pero no los saca a mendigar. No los saca a un estado de mendicidad. No, los saca a un estado de prosperidad. A su nombre. Entonces, esto lo dice el Señor y no lo dice que tiene que cumplirse A, B, C, D, E, F, G, H, I, no. Dice sencillamente, la persona cuando sale de cautividad, sale a prosperidad. A su nombre. Cuando el Señor liberta a alguien, esa persona es libertada para vivir en prosperidad. Eso lo dice la palabra del Señor y se lo voy a demostrar a usted bíblicamente. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Yo quiero que usted le ponga cuidado a este tema desde el principio, porque este tema va a traer mucha liberación para la iglesia. Es una palabra liberadora para la iglesia. A su nombre. A su nombre. Va a ser liberadora porque te va a hacer entender
que tú eres una persona prosperada por Dios. Y te va a hacer entender, mi amado hermano, de que no puedes dejarte manipular, sino que tienes que entender que la prosperidad es una prerrogativa de Dios. Es decir, Dios ya lo ha decretado allá en el cielo, que por haber usted salido de cautividad, usted ahora es prosperado. A su nombre. Dios saca a las personas de cautividad. Ahora bien, ¿qué es lo que más esclaviza al hombre? ¿O cuál es el método que Satanás utiliza para esclavizar a la persona? El pecado. Escuche bien esto, el pecado. El pecado esclaviza al hombre, lo pone en un estado de cautividad. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y el estado de cautividad trae ruina. El estado de cautividad trae desgracia. Usted me dirá, pero pastor, yo conozco narcotraficantes que tienen mucha plata. Es que eso no es prosperidad. Si usted me dice que la prosperidad es mucho dinero, yo le puedo decir, es un error, porque yo he visto narcotraficantes con mucha prosperidad. Mire, usted cuando ve el documental de la muerte de Pablo Escobar, usted ve un tipo con tanta plata que ya no podía ni siquiera hablar con los hijos. ¿Cómo estaba el tipo? En una ruina horrible. En una ruina horrible. Y pues lo mataron en un techo como un gato fugitivo. Ni siquiera, hermano, tuvo derecho a morir dignamente. Escúchelo bien. Y los últimos días de él fueron los días más horribles de su vida, porque ya el tipo desconfiaba hasta la que le hacía el tinto. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escúchelo bien. Entonces tenía dinero, pero no tenía prosperidad, que es muy diferente. La prosperidad es un conjunto de cosas que vienen al hombre y lo hacen disfrutar de todo. Y todos los días ese hombre disfruta de lo que se gana, de su familia, de su hogar, de su vida, disfruta de todo. Es un conjunto completo. A su nombre. Eso es verdadera prosperidad. Ahora bien, entonces, para que una persona sea prosperada, solamente necesita una cosa: necesita que el Señor lo liberte. Solamente necesita que el Señor lo liberte. ¿Aló? No, hermano, que es que yo oí, pastor, que alguien me dijo que yo tenía que dar mi moto y sembrar la moto para yo ser prosperado. Error, se dejó engañar, lo robaron y oyó un atracador. ¿Cuántos lo están entendiendo? No, pastor, es que yo oí que alguien me dijo que yo tenía que dar mi reloj, que yo tenía que dar mis alhajas para ser libre y ser prosperado. Error, lo robaron. Para ser prosperado, lo único que se necesita es ser libre por Cristo Jesús. Libre por Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Porque lo que más ruina trae es el pecado. Así de sencillo. El pecado trae ruina. El hombre que mantiene en pecado vive en ruina. Escúchelo bien. Pastor, entonces, ¿por qué hablan de la siembra? Ya le voy a explicar. Tranquilo, no se preocupe. Solamente primero le voy a explicar que usted tiene derecho a ser prosperado, que la prosperidad viene para los cristianos. A su nombre. Primero, cuando el cristiano sale de cautividad. Ahora, ¿qué es salir de cautividad? Salir de cautividad es cuando una persona llega cualquier día y reconoce su estado, reconoce su pecado, reconoce que ha venido fallándole a Dios y entrega su vida al Señor. Y le dice: Señor, ya no quiero vivir esta vida de pecado, voy a obedecerte, voy a hacer tu voluntad, voy a vivir conforme a tu palabra. En ese momento le pide al Señor que entre a su vida y en ese momentico ocurre una liberación. La persona pasa de cautividad, pero es llevada a un estado de prosperidad. Inmediatamente comienza el proceso, comienza el proceso, comienza el proceso. A su nombre. Comienza Dios a hacer un proceso en él.
Comienza Dios a hacer un proceso en esa persona, y esa persona en todo lo que emprenda le comienza a ir bien. Todo cambia para bien. Todo cambia para bien. Todo cambia para bien. A su nombre. Porque he salido de cautividad y llevado a prosperidad. O sea, Dios estableció eso. Eso es una ley espiritual. Eso es una ley espiritual y eso se cumple. Eso es un código, eso es un decreto celestial, que todo aquel que ande con Cristo Jesús sale de cautividad y va a prosperidad. Punto. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Eso no es negociable, eso no es negociable. Eso no se cumple en María y en Marta no. En Patricia sí, pero en Berta no. Eso en Pablo sí, pero en Carlos no. No, en todo, llámese como se llame, después de que entregó su vida al Señor y comenzó a obedecer al Señor, pasa a un estado de prosperidad. Ahora bien, le voy a demostrar bíblicamente esto que le estoy hablando. Vaya a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Versículo número 6. Dice la palabra: guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Bueno, primero que todo, mi amado hermano, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios, la Biblia dice en Proverbios, es aborrecer el pecado y caminar con reverencia delante del Señor. Bien. Entonces aquí dice la palabra en el versículo 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyo, de aguas, tierra de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierras en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te ha dado. A su nombre. Entonces aquí dice algo en el versículo 6, vaya al versículo 6, dice la palabra del Señor que guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando sus caminos y temiéndole. Pregunto, ¿quién es aquel que puede guardar los mandamientos del Señor? ¿Quién es aquel que puede obedecer al Señor? ¿Quién es aquel que puede, hermano, guardarse para Dios y obedecer a Dios y entender que la voluntad de Dios ahora es la que tenemos que hacer? ¿Quién es aquel que puede hacer eso? El que es libre, el que ha salido de cautividad. Nótese y verá que una persona que anda en pecado, cristianos que andan en pecado, defienden el pecado. Nótese y verá que hay cristianos que andan en el pecado y usted los ve defendiendo el pecado. ¿Cómo lo defienden? Cuando usted oye a un cristiano con el cuentico, es que no se puede ser fanático, es que no se puede ser tan extremista, es que eso de andar en santidad a toda hora, eso es muy duro. Póngale la firma: ese es un sinvergüenza. Póngale la firma: esa es una sinvergüenza de primera categoría. Esa no se ha arrepentido, o ese no se ha arrepentido. Anda enredado por el diablo. Escúchelo bien. Ese que comienza a llamar lo blanco negro y lo negro blanco, ese que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ese que confunde las cosas espirituales con las cosas del mundo, ese que anda por ahí en religiosidades y cosas por el estilo, ese no ha salido de cautividad, ese está en cautividad. Dice que es cristiano, pero está cautivo. Está cautivo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Está cautivo todavía. Porque el que se cede completamente a la voluntad de Dios. El que se cede completamente a la voluntad de Dios y va a obedecer la palabra de Dios como es, ese ha salido de cautividad. Y como ha salido de cautividad, aquí dice la palabra, sale de cautividad a prosperidad. Le voy a demostrar. Aquí dice el versículo 7:
cuando ha salido de cautividad está sujeto a obedecer al Señor, a glorificar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Entonces ya dice, bueno, ese que salió de cautividad, que está dispuesto a obedecerle al Señor, Dios lo introduce ¿en qué? En buena tierra. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra, tierra de arroyos de aguas, fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos y aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De una prosperidad. ¿Aló? ¿Está hablando de qué? De una prosperidad. Está hablando del Salmo 68 que leímos primero. Porque Dios te saca de cautividad y te lleva ¿a dónde? A prosperidad. A su nombre. A su nombre. Ahí está hablando eso. Ese versículo que usted subrayó al principio, versículo clave para esta enseñanza, aquí se está dando. Lo que pasa es que aquí lo está explicando mejor el Señor. A su nombre. Aquí lo está explicando. El que salió de cautividad, ahora lo voy a meter en una tierra que fluye leche y miel. Ahora lo voy a meter en fuentes en tierra de arroyos, de aguas, de ganados. Ahora lo voy a meter en una provisión grande. Ahora no comerá el pan con escasez. A su nombre. ¿Quiere que le siga mostrando bíblicamente cómo es que Dios prospera al cristiano? Sigo mostrándole. Sigo mostrándole. Aleluya. Job capítulo 8. Job capítulo 8. Yo quiero pasearlo usted por la Biblia, llevarlo usted a la Escritura, para que usted entienda cómo es que la verdadera prosperidad está decretada para el cristiano. A su nombre. Nunca se le olvide el versículo clave. Porque Dios hace habitar en familia al desamparado y al que está en cautividad lo saca a prosperidad, y el impío lo lleva a vivir en tierra ¿qué? Seca. El rebelde. A su nombre. A su nombre. Job capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A su nombre. A su nombre. Aquí dice en el versículo 5 claramente: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. ¿Aló? ¿Aló? Si fueres limpio y recto. Bueno, ¿quién puede ser limpio y recto? ¿Quién puede levantarse a poner el día delante del Señor? ¿Quién puede darle la gloria a Dios todos los días antes de comenzar su jornada? ¿Quién es el que puede hacer eso? El que ha salido de cautividad. A su nombre. El que está cautivo por el pecado sigue las mismas. Llegó el día, la hora de levantarse, y eso volteémonos para el otro lado. ¿Aló? ¿Aló? Le queda difícil buscar al Señor. ¿Usted sabe por qué a una persona le queda tan difícil orar, ayunar y leer la palabra y darle la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque está cautivo por el pecado. El pecado hace que la persona muera espiritualmente y no lo lleva, no le permite una comunión con Dios porque no la puede tener. A su nombre. Escúchelo bien. La Biblia dice que la paga de la muerte es ¿qué? Es pecado. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Entonces, aquí dice claramente: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿quién es aquel que puede levantarse con alegría, con gozo, a buscar del Señor? ¿Quién es aquel que puede rogar al Todopoderoso? ¿Y quién es aquel que puede andar limpio y recto aquí en la tierra? El que ha salido de cautividad. El que ha sido libre por Cristo Jesús. Escúchelo bien.
el que anda en la libertad de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, le habla tan claro a los Gálatas y les dice claramente: permaneced en la libertad en que Cristo te ha hecho libre. ¿Aló? Porque el apóstol Pablo estaba preocupado, entre otras cosas, porque la iglesia de los Gálatas estaba siendo llevada o pastoreada ¿por quién? Por Pedro. Pero Pedro había permitido otra vez que volviera el judaísmo a la iglesia, que volvieran las prácticas viejas, las viejas costumbres a los judíos que se habían cristianizado, que habían conocido a Cristo. Entonces por eso es que Pablo le tiene que hablar a Pedro muy fuerte. Aún Pedro estando al lado de Jesús, Pablo no estuvo al lado de Jesús, pero Pablo era un hombre lleno del Espíritu de Dios, y Pablo le tiene que hablar a Pedro y decirle: es vergonzoso lo que usted hizo. Leas el capítulo 2 de la carta a los Gálatas y le dice: es tan vergonzoso lo que usted ha hecho y lo que usted está haciendo. Y por eso el apóstol Pablo le tiene que hablar a los Gálatas: comenzaron por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Qué les pasó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los fascinó para no entender a la verdad, para no obedecer a la verdad? Porque el apóstol Pablo estaba preocupado. ¿Por qué? Porque esas viejas prácticas que estaban entrando nuevamente a la iglesia de los Gálatas, esas prácticas estaban llevando otra vez a los judíos que habían sido libres por Cristo Jesús, los estaban llevando a otro estado de cautividad nuevamente, a su nombre. Los estaba llevando a ser esclavos, espiritualmente hablando. ¿Cuántos lo están entendiendo? Aquí estamos hablando de la esclavitud espiritual, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué pasaba, mi hermano? Que al estar ellos en cautividad otra vez espiritual, volvían otra vez a su desgracia. Escúchelo bien, escúchelo bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. A su nombre, a su nombre. Entonces, allí es donde estamos viendo. Una persona con libertad espiritual, una persona libre espiritualmente, es una persona que se puede levantar a buscar al Señor. Si tú de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto de corazón, es una persona que puede hacer estas prácticas. Una persona libre. Entonces dice: ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y si tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Quiere decir, te lleva a un estado de prosperidad grande. Dice: si tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Por eso es que una persona, un cristiano de verdad está llamado a ser victorioso en todo. Está llamado a ser prosperado en todo. Está llamado a que todo se multiplique. Está llamado a ser grande su postrer estado de ese cristiano. Usted está llamado a ser grande para la gloria del Señor. Usted está llamado a cosas grandes para la gloria de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. Entonces se da cuenta cómo es que viene la prosperidad. Se da cuenta que tenemos derecho a la prosperidad. Se da cuenta que la prosperidad es una prerrogativa de Dios para nosotros, y que es un derecho que Dios ha ganado y adquirido para nosotros, y que sencillamente Dios lo ha determinado así. Sales en libertad a prosperidad. A su nombre. ¿Se da cuenta lo que dice el versículo 68? Volvamos al capítulo 68 de los Salmos. Vuelva al Salmo 68. ¿Se da cuenta lo que dice aquí en el Salmo 68? A su nombre. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, y al rebelde lo hace habitar en tierra seca. Entonces se da cuenta que cómo es que opera ese versículo, cómo es que se cumple esa palabra. Saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quiénes éramos nosotros? Personas cautivas por el pecado. ¿Qué somos ahora? Libres en Cristo Jesús. Si somos libres en Cristo Jesús y éramos cautivos y hemos salido de la cautividad, ahora ¿a dónde nos lleva el Señor? A prosperidad. A su nombre. A su nombre. Pero lo estamos viendo. ¿Quiere que le siga mostrando más acerca de la prosperidad? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Le voy a mostrar dónde es que este versículo
está inscrito o está ampliado en toda la parte de la Escritura. A su nombre. A su nombre. Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escúchelo bien, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, escúchelo bien, acontecerá. ¿Qué quiere decir esa palabra acontecerá? Que esto va a ocurrir, que esto va a suceder, que algo va a pasar. Acontecerá quiere decir que viene un futuro donde va a pasar algo, que en próximos días va a pasar algo. ¿Cuántos dicen amén? Acontecerá. Ahora dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, a su nombre. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Quién es aquel que puede escuchar, escúchelo bien, oír atentamente la voz de Dios y poner por obra esos mandamientos? ¿Quién es aquel que puede escuchar la voz de Dios y obedecerla? ¿Quién es aquel? ¿Quién es? El que ha salido de cautividad. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.